Buenos días a todos. Hoy vamos a ver una clase muy interesante. Vamos a hablar de el tema de manera actualizada, lo que se hace y cómo se entiende lo que es una tendinopatía en el deporte, ¿no? ¿Qué nos da? ¿Cómo se puede manejar? Algunos métodos de diagnóstico y opciones desde el punto de vista no quirúrgico, ¿sí? Decíamos que vamos a ver tendinopatía en el deporte, entender la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. Buenas, Mane. Entonces, el tendón, ¿qué es lo que hace un tendón? Básicamente, el trabajo de contracción lo hace el músculo. Nosotros a nivel de la sarcómera tenemos un deslizamiento de ciertas estructuras y eso ocasiona que se libere una fuerza que va a transmitir el tendón donde se inserta en el hueso. Entonces, transmite fuerzas dentro de un margen de seguridad. La foto, para poder dar esa patada, hizo el trabajo de todo el psoas ilíaco, el cuádriceps para levantar la cadera a ese nivel, y el tendón rotuliano transmite toda la fuerza del músculo cuádriceps para poder elevar la pierna ahí. Un tendón se dice que tiene una capacidad de soportar cargas hasta de 50 newtons por metro cuadrado. Y si nosotros pudiéramos ver el trabajo del tendón al hacer la flexión o la extensión o saltar, el tendón solo se va a estirar 4% de su longitud total, o sea, casi nada, ¿no? De lo que se va a estirar un tendón, ¿sí? De 100, solo 4 milímetros se podría estirar un tendón. Entonces, básicamente se tensa y es muy poco la longitud que gana el tendón. Dentro del consenso que se hizo en el 2009 en relación a cómo llamar, mucha gente todavía llama tendinitis a los problemas del tendón. Y la cuestión es que nosotros tenemos pocas células inflamatorias en el tendón. Cuando esto se establece ya con el paciente en un atleta, pues lo que menos es un dolor agudo pocas veces, ¿no? Regularmente se va presentando el dolor de una manera crónica, se va aumentando y eso genera las molestias. Entonces se llama tendinopatía, ¿no? Y se va a definir como el dolor persistente del tendón y la pérdida de la función relacionada a carga mecánica, ¿no? Es una manera que se instala de manera progresiva y cada vez va reclutando más y más fibras del tendón. Muchas veces nosotros no podemos decir que necesitamos unos rayos X, una resonancia o un ecosonograma para establecer el diagnóstico. Dentro de este consenso se llegó se determinó eso, ¿no? Que no siempre es necesario hacer un estudio para decir que una persona tiene tendinopatía. Es frecuente en el deporte porque regularmente hacemos actividades repetitivas una y otra vez, el mismo movimiento o gesto biomecánico. El estar corriendo, el estar jugando, el estar nadando, dando una abrazada. Puede ser a nivel del tendón de Aquiles, puede ser a nivel de la rótula, de los peroneos, del codo. El hombro es el único que, por todas las estructuras anatómicas que están a un lado del hombro, muchas veces el supraespinoso, el tendón del supraespinoso también se puede estar dentro de este cuadro, pero hay muchos elementos que pueden tener también sintomatología dolorosa, como la bursa y eso, y ese es el que no entraría dentro de este consenso, ¿no? Si nosotros vemos la estructura del tendón desde la fibrilla de colágeno más pequeña, se va haciendo una fibra de colágeno, un fascículo primario, secundario, terciario y el tendón completo, nosotros vemos una estructura que siempre está alrededor, manteniéndola dentro de sí. Esa es la fascia, ¿no? Por así, dentro de ese mar que es todo el tendón, sí, la fascia le da cierta estructura y forma, incluso se va haciendo más gruesa, el endotendón, el peritendón, le da esa forma al tendón y le permite estructurarlo de manera adecuada. Tiene muy pocos vasos sanguíneos, eso es algo muy importante, porque un tendón es una estructura que le llega muy poca sangre. Entonces, eso condiciona que las lesiones que ahí ocurran, pues tarden en sanar por lo mismo, ¿no? También tiene algo de inervación, también por eso duele el tendón, pero así vemos la estructura anatómica. Lo que no nos dijeron a nosotros cuando estudiamos anatomía es que hay una estructura que se llama fascia y eso condiciona
que esa estructura que rodea el epitendón o el peritendón y donde van los vasos sanguíneos, muchas veces va haciendo restricciones, se rompe, es como si fuera agua y no permite que se deslice adecuadamente. Vean cómo se desliza todas estas pequeñas vacuolas de tejido son las que nos permiten que deslice adecuadamente el tendón. Ahí van los vasos sanguíneos, pero también puede ser causa de que perdamos elasticidad, ¿no? Si se rompen de estas, si se va formando un tejido fibroso o no desliza adecuadamente, vamos a perder esa capacidad del tendón de transmitir la carga. El problema es que eso pasó desapercibido mucho tiempo, no lo vimos durante nuestra época de estudiantes en morfología, en anatomía, no entendimos bien el sistema, ¿no? Entonces no solo era músculo, hueso y tendón, tenemos estas estructuras que si no deslizan adecuadamente o si no nutren adecuadamente, nos van generando un problema que cada vez va a ser mayor, va reclutando más fibras y nos va a crear el problema. ¿Por qué se lesiona un tendón? El tendón, como todas las clases que hemos visto, hay lesiones extrínsecas o intrínsecas, ¿no? Factores que pueden condicionar el exceso de correr, las características anatómicas, lo que hace por ejemplo, un clavadista. Nosotros tenemos excelentes, casi superhéroes en cuestión de clavados, pero la cantidad de horas que entrenan haciendo el mismo gesto biomecánico, los mismos saltos, eso va condicionando que el tendón pueda sufrir una irritación y empiece con un sistema de proceso inflamatorio pequeño, pero al final va haciendo cambios histopatológicos del tendón. Entonces, eso es lo que sucede. Muchas veces el agente nocivo es el entrenador. Nosotros vemos que algunos entrenadores, y ahorita vamos a tener pocas lesiones porque básicamente no hay gimnasios abiertos, ¿verdad? Pero a veces el entrenador, las cargas que le pone, el tipo de ejercicios, también puede condicionar una lesión. Nosotros vemos a los atletas de fin de semana, llegan a jugar, se preparan para hacer su partido de fútbol o de básquetbol. Son los famosos weekend warriors, ¿no? Los famosos guerreros de fin de semana, que es como ellos se ven, que van a darlo todo, se ponen sus espinillas, compran su mejor equipo, pero realmente como nosotros los vemos es de una manera distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque son gente que no se prepara, gente que llega a jugar, no calienta, nunca entrena, y esos son los que son más propensos a lesionarse. Aquí hemos visto últimamente, en los últimos 2-3 años, ciertas características o desequilibrios musculares que nos condicionan tendinopatías o en los niños en crecimiento, el famoso enfermedad de Osgood-Schlatter. Por ejemplo, esta falta de elasticidad. Es una niña gimnasta, muy buena capacidad de elasticidad para el frente, pero cuando nosotros le pedimos que con el pie toque la nalga, no lo logra hacer. ¿Y por qué tiene tanta elasticidad aquí y tan pobre la elasticidad en la parte anterior? ¿Por qué? Porque el psoas ilíaco, el recto anterior, toda la cápsula de la cadera, ¿sí? Mucha restricción en el cuádriceps y no le permite hacer eso. Entonces, en un adulto, este desequilibrio muscular, pues, ¿qué nos va a hacer? Pues una tendinopatía del tendón por un exceso de tensión al momento de hacer el trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de desequilibrios nos van condicionando que el paciente presente, sobre todo en corredores o deportes de salto, tendinopatías a nivel del tendón rotuliano.
Entonces, ¿qué sucede en el tendón? Les decía que inicialmente puede haber un proceso inflamatorio, pero es muy corto, muy pequeño, ¿sí? Y dura igual 5 o 7 días, pero al final se modifica la estructura del tendón. ¿Qué va pasando? Se degenera la mucosa, ¿sí? Va a haber cambios a nivel histopatológico y se va a desencadenar ciertos cambios que nos pueden condicionar todo esto. Cambios en la colágena. Acuérdense que la colágena que predomina en el tendón en el 90% de las ocasiones es colágeno tipo 1, que es la más elástica, por así decirlo, y nos permite transmitir la carga. Entonces, cuando hay una lesión, se modifica la estructura original del tendón y puede haber esos cambios en la colágena, ese tipo 3, tipo 5, una metaplasia fibrocartilaginosa y degeneración de la micosa. Entonces, eso hace que cada vez que el paciente corra o juegue, va reclutando más y más fibras y es más doloroso. Entonces, eso es lo que hace que una tendinopatía se vaya haciendo más sintomática y el paciente tenga menos capacidad para desenvolverse en su deporte. ¿Sí? Y he visto por ejemplo, este artículo está interesante, del 2019, que nos dice que el organismo intenta, trata de llevar a cabo, evitar ese sistema, pero dentro de esa condición que hace el organismo para tratar de evitar esa metaplasia, esa fibrocartilaginosa, manda vasos sanguíneos, pero estos son tan débiles, esos nuevos vasos sanguíneos, que se rompen y no logran estabilizar o llevar la sangre adecuada. Entonces, para eso son los periocitos que estabilizan y le dan esa forma para que nuevamente se reestructure el tendón. Y eso es lo que sucede. Nuestro objetivo como tratamiento es tratar de hacer llegar la sangre y que esos periocitos mejoren la estructura del tendón para que nuevamente transmita carga y hacer que esa cicatriz que está en el tendón se parezca más a la colágeno tipo 1. Entonces, realmente el problema del tendón es que se falla en la estructura y en la formación de nuevos vasos sanguíneos, y eso hace que se recluten cada vez más y más tenocitos, que es la célula del tendón. Como les decía, no siempre es necesario hacer un estudio diagnóstico. Podemos pedir un ecosonograma y ver alguna alteración, sobre todo en los ecosonogramas de mejor resolución, podemos ver las alteraciones en los tendones. Podemos pedir una resonancia y ver incluso alguna cicatriz muy importante a nivel del tendón. Entonces nos sirve, ya que en casos avanzados son buenos para establecer el diagnóstico. Ecosonograma o una resonancia, ¿sí? Hay un software en el ecosonograma que se llama elastografía, que nos da todavía un poquito más de definición y podemos ver incluso la fascia. Esas son las cosas que nos pueden ayudar. Dentro del tratamiento médico, pues como esto es un cambio histopatológico, pues pocos tratamientos médicos nos pueden ayudar como tal, ¿no? Por ejemplo, si yo doy un antiinflamatorio, pues no tenemos células antiinflamatorias, pero no vamos a tener células inflamatorias en ese lugar, pues no nos va a servir, ¿no? Muy poco. ¿Un analgésico nos puede ayudar? Sí, nos puede ayudar, pero no nos cura, ¿sí? Un relajante muscular nos puede quitar un poco de tensión del músculo, también nos puede ayudar, pero no nos va a curar. Si nosotros inyectamos un esteroide en el sitio de la lesión, probablemente mejore un poco el dolor, pero el esteroide lo que va a hacer es debilitar esa estructura tendinosa y puede condicionar que, sobre todo hay gente que le ponen 2, 3, puede llegar a romperse el tendón. Un tendón, sobre todo no se debe de infiltrar tendones de carga, ¿no? Como el tendón aquileo, el tendón rotuliano, el tendón del supraespinoso en un beisbolista que lo infiltra, se debilita y se puede romper. Entonces no se recomienda mucho los esteroides en el manejo, ¿sí? Porque solo estamos enmascarando el cuadro, no lo estamos curando. Otros manejos que se han dado y se puede decir que están actuales en las tendinopatías es la administración de PRP, que es plasma rico en plaquetas. Tomar sangre del paciente, centrifugarla y administrarla el concentrado plaquetario en el sitio. Se ve que antes decíamos que estamos inyectando factores de crecimiento, pero realmente lo que estamos poniendo en ese lugar son periocitos, ¿no? Algo que nos ayude desde el punto de vista biológico a hacer una mejor cicatriz y obviamente nos ayuden a controlar el dolor.
El BMAC se conoce como bone marrow, en la aplicación de células progenitoras o madres, ¿sí? Donde se toman de la cresta para hacer algo todavía más efectivo en ese proceso de readaptación del tendón más que de cicatrización, porque lo que hacemos es darle elementos de la sangre para que se forme una nueva cicatriz. Otros tratamientos como la proloterapia, que ponen solución glucosada para mejorar un poco precisamente, o tratar de mejorar la cuestión de circulación y cicatrización, pues pueden ayudar, se dice que pueden ayudar a gente que los utiliza, dice que sí le ayuda, pero obviamente no estamos generando un proceso cicatrizal, sino mejorando un poquito las condiciones del paciente. Lo más importante en el tratamiento de las tendinopatías es la terapia, porque nosotros tenemos que reacondicionar nuevamente el tendón, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Podemos poner ejercicios, que ahorita vamos a ver qué tipo de ejercicios son los más recomendables. La crioterapia también nos ayuda, los procesos agudos los podemos utilizar con algo de corrientes para quitar dolor, nos ayuda bastante. La movilización asistida con instrumentos, no en el sitio de la lesión, sino en todo el segmento anatómico que vamos a tener desde si tenemos una tendinopatía rotuliana, toda una buena liberación o deslizamiento de las estructuras musculares y mejorando el rango de movimiento con una aplicación de una técnica de toda la pierna, nos ayuda bastante en el manejo de la tensión en el sitio de la inserción en el hueso, ¿no? Ultrasonido no es tan efectivo. Se ha visto que hay otros sistemas más efectivos como el láser de alta frecuencia y las ondas de choque que ahorita vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver, hemos usado algo de PRP en alto rendimiento. Vemos que, los artículos nos dicen que funcionan en este tipo de problemas, aunque le dan mucho más valor a tendones como el codo, la tendinopatía en el codo, que es el epicondilitis humeral o incluso en el hombro, antes que la rodilla o el tendón aquileo, pero hemos visto buenos resultados en esos dos niveles, ¿no? Tanto en la rodilla como en el tendón aquileo. Entonces, sacamos sangre, la centrifugamos y ponemos, ya sea con medio del fluoroscopio, ultrasonografía, y la aplicamos en el sitio de la lesión. El BMAC, ¿en qué consiste? Tomar células madre, bone marrow, ¿sí? Que es que atravesamos la cresta ilíaca, sacamos la sangre, unos 10 centímetros de sangre, la centrifugamos y la ponemos en el sitio de la lesión. Varios atletas les decía que hemos utilizado esta célula y les ha ayudado a mejorar sus condiciones. Entonces, es algo de lo que hacemos que nos ayuda desde el punto de vista biológico a mejorar las condiciones de esa cicatriz. Las ondas de choque, últimamente ha habido mucha, también a lo mejor por lo que cuestan, ha habido mucha bibliografía en relación a su efectividad, ¿no? Pero a veces también el mercado dice, si unas ondas de choque cuando salieron costaban 400,000 pesos, 500,000 pesos, pues ya tenían muchos artículos de que decían que funcionaban para que la gente las compre, ¿no? Pero se ha visto que funcionan en algunas patologías, realmente son pocas las patologías donde puede ayudar las ondas de choque. Lo que sí es cierto que ese golpe que transmite nos genera una nueva vascularización, como les decía, no le llega tanto sangre al tendón, pues nos puede ayudar a que se formen nuevos vasos, ¿no? Puede hacer una reversión de la inflamación crónica, ¿sí? Puede ayudar a estimular el colágeno y disolución de los fibroblastos calcificados que muchas veces se pueden formar. Entonces es algo que nos puede ayudar. Ya hay aparatos más baratos, pero puede funcionar para este tipo de problemas, ¿no? ¿En dónde funciona? Epicondilitis medial y lateral, entre citopatía infrapatelar, fascitis plantar, a nivel del músculo, hueso y piel, es donde regularmente se usan las ondas de choque, ¿no? La verdad les decía que son pocas las patologías y una de ellas es esta, ¿no? Entonces, regularmente, si tienes 10 pacientes, pues con una tendinopatía vas a tener 2. Entonces, y por lo costoso, pues no son tan fáciles de encontrar, ¿no? Son pocas las unidades que tienen ondas de choque, pero pueden ayudar junto con todo lo demás que estamos viendo, ¿no? Entonces, son golpes directamente sobre el músculo o la inserción del tendón y créanme, duele. Sí duele. Ahí me están haciendo una prueba a mí, pero sí, están liberando supuestamente y la verdad sí molesta, ¿no? Que acabas adolorido después de la acción. Por lo mismo no se puede usar diario, ¿no? Lo puedes usar una vez a la semana, un protocolo, unas 6 semanas y ya vuelves a trabajar.
Es el hueso, es el hueso. Luego, esto es muy efectivo, la verdad. Nosotros hemos empezado a trabajar con el láser de alta frecuencia. Ya tiene aplicaciones ya protocolizadas de cuánto debe de poner y junto con un trabajo que se llama bioestimulante que favorece la nueva cicatrización. Entonces, el láser de alta frecuencia es efectivísimo para este tipo de patologías. Regularmente, los láser que nosotros vemos, tipo lapicito, pues regularmente son de 1 watt lo que maneja. Un láser de este tipo regularmente puede ser hasta 25 watts lo que genera, ¿sí? Entonces, eso va a ayudar bastante en los procesos de tendinopatía. Va a ayudar a que se formen nuevos vasos sanguíneos, ayuda a controlar el dolor de manera excelente, y con 2 aplicaciones a la semana, y puede aplicarse junto con programas de ejercicio. Una de las ventajas, les decía, hay un protocolo bioestimulante que genera una nueva vascularización. En gente diabética hemos visto cómo puede llegar a salvar a un paciente de perder un dedo o cerrar una herida que era imposible en un diabético. En menos de 6 sesiones puede hacer que cicatrice por la gran capacidad de neurovascularización que tiene. Entonces, en un tendón puede ayudar bastante a mejorar las condiciones de qué es lo que nos falta, ¿no? Esa nueva cicatriz, remodelarla mediante un buen sistema de irrigación sanguínea, ¿no? Nosotros también utilizamos mucho la movilización asistida con instrumentos y la utilizamos con el paciente haciendo ejercicios. Si nosotros tenemos, les decía, mucha tensión a nivel del cuádriceps, de todo el cuádriceps, o limitación del psoas ilíaco, pues toda la tensión la va a tener el punto de origen del tendón rotuliano, en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Entonces, si nosotros liberamos adecuadamente al paciente, podemos mejorar el deslizamiento de todas las fibras musculares y quitarle irritación o quitarle tensión en donde nace del hueso. Entonces, podemos movilizar al paciente mediante esta técnica. Entonces, se ha visto últimamente que ese trabajo de investigación que se ha hecho sobre la fascia nos da un mejor entendimiento de cómo mejorar las condiciones del paciente a nivel de deslizamiento del músculo. Lo mismo pasa en el hombro, lo mismo pasa en el antebrazo, en los gemelos. Si nosotros no desliza bien las estructuras musculares por restricciones de la fascia, pues vamos a tener mucha tensión a nivel del origen del músculo o de la inserción distal. Entonces tenemos que entender mucho mejor la fascia para tratar los pacientes. ¿Cómo la podemos mover? La pueden mover también con la mano, con un masaje profundo, pero a veces cuesta más trabajo. La ventaja de utilizar un instrumento de rígido como el acero, pues nos transmite vibraciones en el sitio de restricción, y eso nos permite darle más tratamiento en los sitios de restricción. Entonces, entender la fascia nos puede ayudar a manejar este tipo de problemas. Los ejercicios excéntricos se han visto que son muy efectivos para las tendinopatías, ¿no? Entonces, el que nosotros pongamos al paciente a hacer ejercicios excéntricos, ¿sí? Donde tensionemos, en este caso los isquiotibiales de manera excéntrica, nos puede ayudar al manejo adecuado de las tendinopatías. Se ha visto que son muy efectivos para este tipo de problemas. Ese no, porque nos estampa en la mesa. Bueno, ese... sí. Hay otro tipo de ejercicios. La doctora Ebony Río estuvo trabajando, ha estado, ¿cómo se llama?, mencionando este tipo de ejercicios que se llaman TNT en las tendinopatías, ¿no? Tendon Neuroplastic Training, ¿no? Un entrenamiento del tendón neuroplástico, ¿sí? Desde el 2005 lo viene mencionando, hay varios artículos, si tienen la oportunidad, busquen el original, pero fíjense, son ejercicios isométricos y con pequeña resistencia, pero siempre llevados a cabo mediante un metrónomo. Un metrónomo es aquello que utilizan los músicos, ¿sí? Con ejercicio, con cierta, de manera tac, 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 con cierta distancia, hacer ejercicios con este tipo de
características, nos puede ayudar a que el paciente mejore sus condiciones y nos da la capacidad de reestructurar nuevamente el tendón, ¿sí? Y ayudarlo a que se plastifique nuevamente y sea capaz de tener capacidad de transmitir carga sin dolor. Es muy efectivo para reducir dolor, ¿sí? Tiene la capacidad de mejorar el control neuromuscular y inhibir la irritación cortical. Entonces nos ayuda en el tratamiento de este tipo de lesiones. ¿Y qué nos dicen de la cuestión quirúrgica? Vean, este es un artículo también del 2019. Nos dice que la cirugía, en este artículo hicieron cirugías falsas, por así decirlo, en tendones contra cirugías normales. La cuestión es que se vio que no había mucha diferencia, ¿no? En los pacientes que se operaron de manera falsa y los que no, ¿no? A veces, que si al paciente dice, ya te operé, ya te vas a estar bien, aunque no le hayas hecho nada, puede mejorar, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que cuando una persona tiene una tendinopatía, como se dice, como dice el renglón de abajo, y ya tiene más de 12 meses con la molestia, entonces, y es un atleta de alto rendimiento, probablemente esos sí sean candidatos a cirugía, ¿no? Porque realmente lo que se hace en la cirugía es quitar una parte del tendón, la que está dañada o la que tiene una cicatriz inadecuada o una colágena inadecuada, y hacer perforaciones en el hueso para generar una nueva cicatriz. Entonces, básicamente es aplicar elementos biológicos dentro de ese tendón. Sí, yo en 20 años he operado, si he operado 5 tendones, pues son muchos, la verdad, muy poca gente debe llegar a cirugía. Pero aquellos que no mejoran y siguen molestando, esto es lo que se hace, ¿no? Entonces no es tan conveniente operar una patología tendinosa. Hay gente que incluso, a mí me ha tocado ver que le hacen una artroscopía a un atleta para quitarle una tendinopatía rotuliana, pues eso es falso, ¿no? Una artroscopía no te puede mejorar las condiciones del tendón, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer es trabajar sobre el tendón. ¿Qué deportes hemos superado? Pacientes de pentatlón, pacientes de balonmano, corredores, alguna persona que trabajaba con la mano, que era de afanadora. ¿Algún tenista? Tenistas, no, fíjate, no me ha tocado tenistas todavía. No, y eso que vivo en el ambiente del tenis. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo más importante es un trabajo multidisciplinario. Los trabajos de fuerza sobre el músculo nos ayudan bastante. Un tendón fuerte que transmite carga junto con el músculo nos evita que el paciente sufra de estas patologías. Y la verdad es que los estiramientos, yo sigo promoviendo la cuestión de los estiramientos, porque un músculo que no se desliza va a hacer que el tendón tenga más tensión y puede generar este tipo de patologías. Entonces, realmente, como les he dicho 1000 veces, que sigan viendo que el paciente estire de manera multiplanar, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que estirar de manera multiplanar. Antes hacíamos 3 planos, pero ahora tenemos que entenderlo como multiplanar, ¿no? Entonces, ¿cómo estirar adecuadamente isquiotibiales, psoas-ilíaco, gemelos, tibia? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Un día a la semana, dar un muy buen programa de estiramientos y hacer buenos estiramientos antes y después del ejercicio nos va a evitar este tipo de problemas. Así como los masajes de descarga también son muy útiles en los pacientes para evitar la sobrecarga, quitar las contracturas, ayudar a mejorar el rango de movimiento. Son cosas que nos pueden ayudar a evitar las tendinopatías, ¿no? Los masajes de descarga. ¿Preguntas? No. 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 No, creo que no. No. No hay. A ver, déjame les busco.